están, queridos amigos? Bienvenidos a una edición especial del programa Conociendo a tu Candidato. Vamos a tener la oportunidad, la visita de dos excelentes ponentes del Partido Renovación Popular. Una es la candidata Juliana Calambrogio, que está con el número 12, y la segunda invitada es la señora Gabriela, conocida como Gaby Pacheco, Gabriela Calderón, que está postulando con el número 30. Realmente ha sido muy interesante la conversación que tuviésemos con ellas de manera individual fechas pasadas, pero ahora estamos haciendo un programa especial porque hay temas que necesitan ampliarse, hay temas que necesitan clarificarse un poquito más para que la población esté suficientemente informada sobre temas como, por ejemplo, el matrimonio, la familia, la ley trans, género, con la currícula escolar. Vamos a tener una hora en esta edición especial. En los 30 primeros minutos tocamos los 3 primeros temas, luego en los 30 minutos restantes los temas que falten. Va a ser una conversación bastante interesante. Desde ya, muchísimas gracias a las personas que nos están sintonizando. Estamos saliendo desde el Movimiento Nacional Pro Familia, desde Lima para todo el Perú, porque esto se retransmite en el interior del país. También estamos dirigiéndonos a través del portal Pastores y Líderes, dirigido a la comunidad evangélica principalmente. Pues bien, desde ya agradecemos también a las personas que hacen réplica de esta entrevista, a los colectivos amigos que se están sumando a la misma réplica, que es valiosísima la información que se va a brindar el día de hoy. Pues bien, vamos a empezar con el primer tema, pero primero quiero presentarlas a la señora Juliana y a la señora Gabriela. Adelante, ¿cómo están? Buenos días, Claudia. Muchas gracias por la invitación, ¿no? Yo soy Juliana Calambroyo, candidata por Renovación Popular con el número 12, madre de 9 hijos, esposa hace 17 años, con una maestría internacional, 2 diplomaturas y toda la vida profesional en torno a la educación, ¿no? He trabajado siempre muy de la mano de la educación, he sido directora de la Oficina Diocesana de Educación Católica del Arzobispado de Lima, actualmente docente universitaria y, bueno, luchadora de larga data en la defensa de la vida, de la familia y de la educación junto con Gabriela Pacheco. Buenas tardes con todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gaby? Cuéntanos. Gracias por la invitación. Sí, efectivamente, yo también conozco a Juliana, estamos en el mismo partido, Renovación Popular, voy con el número 30, que para mí es un número mágico porque es el día de mi cumpleaños. Y claro, yo también presento y tengo estudios en, bueno, la maestría internacional en matrimonio y familia, tengo la maestría en filosofía, actualmente sigo la maestría en bioética y biojurídica porque siento la necesidad imperante de ahora defender la vida y la familia, cosa que años atrás quizás no se les hubiera ocurrido siquiera, ¿no? Poner en duda sobre la vida, el valor de la vida, el valor de la familia. Estoy casada con Javier, ya 38 años de matrimonio, 4 hijos y un nieto, tengo yo un nieto. Mis hijos ya están grandes, tengo de toda la edad, que me permite también dar una visión acerca de lo que ha sido la familia, es la familia y sigue siendo familia, que en todo momento, en toda circunstancia, cómo hacemos familia en distintas circunstancias familiares, en distintas épocas, incluso época del terrorismo, época que hemos pasado de crisis financiera y ahora una gran crisis que ataca a la familia. La izquierda se ha apoderado y nos quiere echar abajo, no solamente a la iglesia, sino como Estado, a lo que es más importante, la figura, el eje fundamental del Estado, que es la familia. Por eso están los ataques a eso. Y bueno, aquí estoy junto con Juliana, como siempre al pie del cañón, haciendo algo. No sé tanto como Yuli, pero de repente sí, desde donde estamos, yo en orientación familiar, con padres, charlas de padre y familia, y a la vez también, en todo lo que sea para defender a la vida y la familia, cuente conmigo. Muy bien, es fantástico. Son dos mujeres exitosas, dos mujeres madres de familia, con estudios académicos, una excelente formación. Hace un rato conversábamos que ustedes habían coincidido en la Universidad de Navarra, de repente en un tiempo diferente, un año después del otro, pero tienen maestría en lo que se refiere matrimonio y familia. Realmente es valiosísimo porque estoy segura que tienen tantísimo que aportar. Y justamente sobre matrimonio y familia vamos a empezar, querida Juliana, luego tendrá su oportunidad Gabriela también. ¿Qué nos puedes decir no solo como definición, sino lo que abarca, lo que implica, tu perspectiva? ¿Qué nos puedes decir respecto al matrimonio y respecto a la familia?
Gracias, Claudia, por la pregunta, porque además es una pregunta que la respuesta es amplia y extensa y muy profunda, pero claro, vamos a tratar de hacer lo más didáctico posible y lo más fácil para que se comprenda. Primero, tanto el matrimonio como la familia son instituciones naturales precedentes al Estado. Es decir, desde que el hombre es hombre, ¿sí? No ha hecho otra cosa sino que casarse. ¿Casarse para qué? Pues para tener hijos, para vivir juntos, para procurarse la ayuda mutua. ¿Hasta cuándo se mantenían casados? Pues hasta que uno de los dos cónyuges morían. Y esto que te lo he definido de una manera tan sencilla se ha replicado a lo largo de la historia y en las distintas culturas. Yo a mis alumnos en la universidad les suelo decir, ¿qué hacían una chinita con un chinito 3000 años antes de Cristo? ¿No? En China, pues casarse. ¿Para qué? Para tener chinitos. Y si luego avanzamos en el tiempo, pues ¿qué hacía, no sé, pues un negrito con otra negrita en el Zaire? Pues casarse para tener negritos. Entonces, claro, y lo mismo podremos decir de los romanos en Roma, o de los visigodos, o de las personas aquí, los chavín, en fin. A lo largo de la historia se ha entendido que la unión entre un varón y de una mujer, sí, era una unión estable, con unos vínculos sociales, afectivos, unitivos. Esto es lo que se conoce como matrimonio natural. ¿Qué sucede? Que como la civilización ha avanzado, esta institución natural ha tenido que ser cuajada en un aparato legal, en unas normas legales. De allí es que tenemos ahora el matrimonio civil, ¿no? Dependiendo de los credos y de la fe, hay también ceremonias religiosas. Los católicos tenemos el sacramento del matrimonio, que tiene una implicancia y una connotación distinta. Pero en el fuero civil, todos conocen exactamente qué es matrimonio y por qué se da. Este reconocimiento legal tiene su sustrato y su base en la antropología, en la historia de la humanidad, en el ser humano como persona, como ser personal. Entonces, además, este matrimonio, esta unión entre varón y mujer, que es, como te decía, precedente al Estado, ¿sí? Fundamenta algo que es igual de valioso, una institución también natural. ¿Qué cosa fundamenta? La familia, ¿sí? Hoy por hoy hay distintas formas de ser familia. Por supuesto, una madre soltera con su hijo es familia. Una abuela que cuida de sus nietos es familia, ¿sí? Unos tíos que acogen a sus sobrinos son familia. Un hermano mayor que vela por sus hermanos pequeños en orfandad son familia. Pero todas estas formas de familia siempre radicalmente, ¿sí? Empiezan ¿en qué? En la unión de un varón y de una mujer, que por distintos motivos luego puede haber la ausencia de un padre o de una madre o de los dos, no quita ni elimina este vínculo familiar que se basa básicamente en la consanguinidad. Esta familia es dinámica, en esta familia el ser humano aprende a ser persona, a desarrollar la socialización, a desarrollar los valores, a respetar al otro, a verse en el otro, ¿sí? Un ser igual de digno que uno. Esa es la riqueza de la familia. Entonces, en este contexto que ya te digo, que he querido ser bastante simple y didáctico, tenemos el matrimonio como base y fundamento de la familia. El matrimonio entendido como una unión natural, una unión entre varón y mujer, que ahora se ha expresado en leyes. ¿Qué pasa actualmente en los últimos 15 o 20 años? Hay una arremetida para descontextualizar, para desconfigurar tanto el matrimonio como la familia, asumiendo que el matrimonio puede ser cualquier unión, y equiparándolo, por ejemplo, también con la unión de hecho. ¿Qué sucede? Sucede, y esto lo dice, por ejemplo, el Observatorio de la Violencia contra la Mujer en el Perú, que el lugar más seguro para la mujer es el matrimonio. Es decir, la incidencia de violencia contra la mujer es mucho menor dentro del matrimonio que en cualquier otra relación afectiva, porque el matrimonio implica un compromiso de la voluntad, un compromiso social por dar la vida por la otra persona que me acompaña y porque juntos vayamos hacia el futuro. También vemos una arremetida contra la familia, queriendo decir que la familia no se basa en datos objetivos, sino en sentimientos, como si yo, porque quiero mucho a una persona, esta es parte de mi familia. Imagínate, Claudia, en este sentido yo podría a ti quererte tanto como una hermana y decirte que, bueno, pues te vas a convertir mágicamente en mi hermana, que cuando mi papá se muera vas a tener que heredar como el resto de mis hermanos. Obviamente esto es un absurdo, pero fíjense que esto es la corriente actual del love is love, como si el amor o el sentimiento fuesen suficientes. Bajo ese mismo razonamiento yo podría decir que un padre que odia a su hijo, que ya no lo quiere como hijo, pues ¡pum!,
corta el lazo familiar y no tiene que pasarle pensión, ni manutención, ni mucho menos heredar sus bienes. Entonces, no tiene sentido, ¿sí?, que estas instituciones que están basadas en lazos profundos y en la antropología terminen siendo reducidas a un mero sentimiento, porque hay una implicancia social, económica, demográfica, real, ¿no? Y yo creo que con esto estoy casi ya sobre los 5 minutos y quiero que, claro, Gaby también tenga el espacio para desarrollar las ideas y seguir compartiendo este conversatorio. Así es, efectivamente, el espacio es de ustedes, vamos tabulando los tiempos más o menos a 5 minutos para cada persona, de tal manera todos nos nutrimos y salimos de esta hora de ponencia, pero con una clase más que magistral, mejor dicho, una ponencia magistral. Querida Gaby, respecto siempre al tema de matrimonio y familia, ¿algo más que quisieras añadir por un lado? Y por el otro lado, ¿qué nos puedes decir respecto a aquellas personas que quieren o piden tener derechos matrimoniales o la famosa unión civil del mismo sexo? ¿Qué nos podrías decir? Mira, en esta ola que dice Juliana muy claramente ha explicado lo que es patrimonio, lo que es familia, hay algo que estamos teniendo una corriente, no solamente una corriente ideológica marxista, sino también dentro del común se está viendo un de falso romanticismo. Todos son los sentimientos, ya no se usa la razón para tener fundamentación. Es como antiguamente el romanticismo, esa época en que todo se idealizaba y que love is love, efectivamente, en el cual solo los sentimientos eran válidos para analizar la realidad. Estamos pasando por la misma etapa. Es un pseudo romanticismo. Ha dejado de lado lo que es la razón, se deja de lado lo que son las leyes. Me explicaban a mí, me acuerdo una discusión que tuve con una persona y me decía que ¿por qué no? ¿Por qué solamente matrimonio tenía que ser hombre y mujer? ¿Y por qué no 2 hombres o por qué no 2 mujeres? ¿Por qué no abría la mente? Entonces, en un momento que ya no sé, parece que está tanto conversar, le dije, mira, ¿tú conoces matemáticas? ¿Tú sabes lo que es 2 más 2 es 4? ¿Y por qué no es 5? ¿Por qué 2 más 1 no puede ser 4? ¿Por qué discriminas al uno de esa manera? Si te están diciendo que 2 más 2 es 4, ¿por qué tú insistes en que 2 más 1 sean 4 o 2 más 3 sean 4? De la misma manera, hay formas en las cuales se tiene que respetar y sobre todo la base misma del matrimonio. No solamente como un aparato formalizado y con normas y guías, no, sino por el principio mismo natural. Es un hombre y una mujer que decide libremente, no solamente amarse, no solamente querer, sino tienen un proyecto de vida mucho mayor y más consistente en el tiempo. No solamente hablamos de ese sentimiento que todos hemos tenido de estar enamorados. Yo creo que el matrimonio no solamente se basa en estar enamorado, sino en amar realmente. ¿Y qué implica amar? Amar implica la decisión actualizada de seguir queriendo a esa persona, de seguir compartiendo la vida, seguir compartiendo ese proyecto de vida. Con lo cual, nosotros, ¿qué hacemos ahí? Actualizamos en todo momento nuestra libertad. Todos los días en la mañana, cuando sonreímos o no tenemos ganas de sonreír al cónyuge, decimos, sonreímos, es actualización de nuestra libertad, de la voluntad. Y segundo, y lo tercero, lo más importante, porque conozco a esa persona. Porque no es que yo me enamoro de cualquiera, uso también mi inteligencia, reconozco en él o en ella unos valores que son similares a los míos o mejores incluso que yo los quiero para mí y los deseo para mi propia familia. Deseo conformar una familia con esa persona que yo ahora siento que es mejor de todos, porque no solamente le digo sí a él o sí a ella, le estoy diciendo no a las demás personas. Es decir, que el matrimonio encierra un vínculo muy fuerte, encierra una dinámica interior que va más allá de solamente decir quiero o no quiero, que cierra más allá el hecho de decir vivamos juntos. Entonces, una unión en la cual se basa en un solo querer carece de los más sustentos, carece del fundamento principal. No podemos equiparar una unión de 2 personas del mismo sexo porque primero no tendría el sentido de complementariedad, el sentido de reciprocidad, que puedan compartir un proyecto común, válido, que puedan compartir un aspecto económico o bienes materiales, sí, como se da entre hermanos, como se da en primos, en socios. Es más, conozco gente que ha viajado, que está en España, está en Estados Unidos, y que decide vivir con otro amigo por economía, y comparten muchas cosas, una biografía, pero no es matrimonio. No podemos decir que todo sea matrimonio, que
todas las convivencias sean matrimonio, porque no estamos hablando de matrimonio, estamos atacando al matrimonio más bien. Hay que respetar. Lo que sí es cierto es que la libertad de cada uno de vivir y convivir con quien desee, pero aún así eso no es matrimonio. El hecho que yo viva con mi hermano no significa que estoy casada con mi hermano. Imagínate, así de disparatado viene a ser, porque una convivencia, o sea, el matrimonio no solo se basa en esa convivencia, se basa en otros aspectos interiores en el cual se enriquece. Hombre y mujer se complementan y se ayudan cada vez mejor a conseguir ese proyecto que se tiene de vida. Es un proyecto de vida, va más allá, no solamente de lo no sexual, no solamente de los amigos en común que pueda tener, no solamente el aspecto intelectual que pueda conversar o no con una persona y me sienta bien, sino también hay un aspecto trascendente que me ayuda a ser mejor persona, que me ayuda a mejorar y me conduce, y sí, me actualiza ese amor que tuve en ese momento cuando dije sí hacia los años. Los ataques van obviamente porque carecen y tratan de poner una especie de quitarle el valor, desvalorizar lo que es. Ahora es esa corriente de construcción en la cual todo se quite valor. Incluso la historia de los héroes, en todo momento vemos que siempre están tratando de desmitificar, de quitarle eso, para darle ¿qué? Otro cariz, para darle otro valor, para llenarlo de otro sentimiento, de otras ideas que van en contra de lo que es el núcleo. Yo creo que hay que regresar a la raíz y defender lo que es valioso en la sociedad, que es el matrimonio y la familia. Muy bien, muy bien. Ahora vamos pasando a otro tema para así tener oportunidad de desarrollar varios bloques, varios segmentos. Por ejemplo, en el tema de la currícula escolar. Ustedes dos tienen tantísimo que contar. Ustedes han sido las autoras, las artífices, las protagonistas de ese tema que hubo, el juicio al Minedu. Van a contar los detalles, el por qué lo hicieron, qué significa la currícula escolar, por qué los padres, realmente eso yo puedo dar un testimonio, y todo el Perú que ha salido en televisión a nivel nacional, costa, sierra y selva, desde Tumbes hasta Tacna, desde Lima hasta el oriente peruano, padres saliendo a marchar por las calles que no querían la currícula con sesgo ideológico, no querían una currícula con links pornográficos que le están induciendo a los chicos a tan temprana edad a caminos que los padres no están de acuerdo. A ver, Juliana, ¿qué nos puedes decir sobre la currícula escolar? A ver, Claudia, muchas gracias por la pregunta y efectivamente Gabriela Pacheco y yo hemos sido protagonistas muy cercanas de todo lo que aconteció alrededor de la demanda de acción popular que interpusimos contra el Minedu, ¿no? Esta demanda que nació por una preocupación, ¿no? Tuvimos mi esposo y yo en una noche y dijimos, bueno, pues hay que demandarlos, solos ni hablar, necesitamos amigos que nos ayuden, que nos acompañen porque los ataques van a ser voraces. En ese sentido, ¿no? Gabriela junto con su esposo, con Javier y con otros 5 amigos más, firmamos esta demanda, y esta demanda que es de conocimiento público defendió mi esposo en primera instancia. ¿Por qué? Básicamente porque a los padres de familia no se les consultó la política pública educativa, es decir, el ministerio de manera autoritaria, totalitaria, decidió el cambio de concepción dentro de la política pública educativa. Siempre se ha enseñado en los últimos 20 años el enfoque de género o el enfoque de equidad de género, entendiéndose ¿sí? como algo que iba a buscar la igualdad de oportunidades entre varón y mujer, y allí suscribimos con las dos manos. Sin embargo, la currícula actualmente implica que la ideología de género, ¿no? que es lo que se está camuflando detrás de este enfoque, implica una nueva concepción de la sexualidad humana, donde ya no importa o no está en valor el sustrato biológico sexual con el que se nace, sino la autopercepción o lo que la cultura demanda del individuo. De esta manera, lo que van a hacer con nuestros hijos es ideologizarlos, es decirles que no importa si nacen niñas o niños, que no importa si tienen pene o vagina, sino que lo que importa es cómo ellos se autoperciban o lo que la cultura les implique o les exija. Y esto es desnaturalizar al ser humano. Este cambio ideológico no fue consultado por los padres de familia, se hizo de manera unilateral y totalitaria desde el Ministerio de Educación y consta dentro del expediente fiscal, del expediente judicial, ¿no? que no hubo tal consulta. Por eso es que en primera instancia, cuando ganamos, lo que se mandó y se exigió al Ministerio de Educación es que
cree un mecanismo de consulta democrático, transparente, para consultar a los padres de familia la política pública educativa. Y esto no se ha hecho, tanto que esta es una de mis propuestas, Claudia, ¿te acuerdas que lo comentamos hace unas semanas, no? Implementar por ley el proceso de consulta y participación de los padres de familia en la política pública educativa, utilizando, claro está, la organización de base que son las APAFAS, ¿no? Porque una de las cosas que además nos imputan a los padres de familia es que nosotros no queremos participar de la educación de nuestros hijos. Y yo allí suelo decirles, así, pues díganme quiénes son los que pintan las aulas al inicio de clase. ¿No son las APAFAS? ¿Así no son acaso las APAFAS las que se organizan para las tómbolas, las rifas, ¿sí? No sé, toda actividad, ¿para qué? Para conseguir fondos para comprar los libros, arreglar el material educativo, poner a punto, poner las lunas y los vidrios en las aulas. Si los padres de familia estamos siempre íntimamente involucrados, pero al Ministerio de Educación no le interesa preguntarnos sobre la política pública, no les interesa preguntarnos qué esperamos nosotros, cómo queremos que terminen nuestros hijos, cuál es el perfil del educando después de los 10 años de escolaridad. No les interesan las necesidades regionales de cada familia, porque no es lo mismo la educación en Piura que la educación en Tumbes, perdón, que la educación en Puno. No es lo mismo las exigencias educativas que tiene un chico en zona rural que en zona urbana. No es lo mismo. Entonces, yo creo que es indispensable que se haga este mecanismo de consulta, porque va a ayudar también a que tengamos esta visión descentralizada de la educación, porque vamos a atender las necesidades de nuestros educandos, escuchando a quién, a los padres de familia, que somos los primeros educadores, ¿no? Y lo dice la ley, lo dice la Constitución y los tratados internacionales. ¿Qué podemos hacer para eliminar la ideología de género? Pues bueno, aquí Gaby y yo lo tenemos súper claro. ¿Por qué? Porque lo ha dicho el presidente del partido, Rafael López Aliaga. Primera cosa, fuera, de un plumazo, adiós enfoque de género. Adiós enfoque de género tal cual está, implementar un enfoque, ¿sí?, de igualdad de oportunidades entre varón y mujer, que es lo que siempre hemos luchado, y además complementarlo con un enfoque de familia, que es un enfoque que integra a todos los miembros de la familia a través de la política pública. Y además, pues, revisar y reestructurar el Ministerio de Educación. Yo además añadiría que tenemos que volarnos también de un plumazo al Consejo Nacional de Educación y realmente cambiar la pluralidad de sus consejeros y miembros. Y bueno, podría decir mucho más, pero nos toca darle tiempo también a Gaby, porque ya voy yo bordeando más o menos los 5 minutos. Muchas gracias, Claudia. Claro. Muy bien, muy bien. Gaby, La algo que experiencia me ha hecho complementar. recordar tanto por lo que no sabíamos, incluso cómo íbamos a responder, la opinión pública, claro, las marchas, todo, teníamos en contra todo lo que eran los medios de comunicación, nos catalogaban de fanáticos, de retrógrados, incluso de que no queríamos enseñar a nuestros hijos, que era el colmo, que éramos unos ignorantes. Sí recuerdo esos años que he vivido tan intensamente, tan a furor, y que me recuerda algo que siempre me dijeron. Me acuerdo cuando nos dicen que ya que el juicio había terminado por la cuarta, bueno, ya los jueces eran 4 contra 3, bueno, todo lo que fue justo fue en abril, recuerdo un miércoles, que nos dan la noticia de que ya se había acabado todo. El jueves yo me acuerdo que me levanté y dije, no puede ser, esto no se ha acabado, esto continúa. Y conversando incluso con todos de los que habíamos puesto el juicio, dijimos, nadie perdió nada, al contar, al que ganó fue el padre de familia, que eso era lo que buscábamos. Alertar de que sí había un enfoque ideologizado completamente de género en el currículo que atravesaba todas las materias y que era una imposición del Minedu contra la voluntad de los padres de familia. No fue consultado nunca. Eso fue lo primero. Decíamos, sí hay. 2, ¿ustedes sabían que era género hace unos 3, 4 años atrás, 2015, 2016, cuando le decían se va a aplicar un enfoque de género? ¿Ustedes sabían? Te aseguro que la mayoría de los peruanos no entendían qué era género. Le decíamos género, bueno, pone hombre o mujer, ¿no? O qué sé yo, una cosa así. Incluso se vendía como una equidad de género, como dice Julián, que era pues imposible o ser realmente irracional no aceptar que el hombre y la mujer tienen igual valor, que tienen que tener igual posibilidades y oportunidades de trabajo, de estudio y todo en la sociedad, que estamos equiparados y somos complementarios, nunca rivales, ni uno superior que el otro. Pero sobre todo, ¿qué fue? Fue alertar a los padres de familia. Yo creo que eso fue el mayor logro que tuvimos con este juicio, alertar a los padres de familia de ese intento totalitario de querer adoctrinar a los chicos. No se puede tener siempre una
un currículo escolar en el cual se estandarice la educación de esa manera, en el cual no solamente debe ser los mínimos. Es decir, un niño cuando acaba los 10 años tiene que ser capaz mínimo de, pero no hablar en lo que es un tema sexual, en un tema de identidad personal, porque no solamente es identidad sexual, es identidad de género. Y le estaban desconstruyendo a la persona diciendo, tú a pesar de haber nacido hombre, puedes sentirte hombre o puedes sentirte mujer. Con lo cual lo único que ocasionaba es una confusión en los chicos. Entonces, ¿cuál es la educación que está proclamando el Minedo? ¿Una educación basada en ciencia? ¿Una educación basada en criterios, en razones, en filosofía, en psicología, o solamente en ideología? Y eso fue para mí el gran logro que tuvimos, porque se alertó a los padres de familia del intento totalitario del Minedo, de manejar la educación, de querer imponer en forma totalitaria una educación marxista, en la cual solamente importa no la persona en su totalidad, en todas sus dimensiones, sino única nada más de acuerdo a los sentimientos. Y eso, yo les digo, es muy serio, porque todo este tipo de educación que está proclamando el Minedo, como el Consejo Nacional de Educación, que habla de una educación para todos y una educación buena, no se está refiriendo a una calidad de educación que necesitamos. Están imponiendo solo un modo de educar. ¿Por qué no dan la oportunidad, como yo les decía a muchos, de que si es tan bueno ese ideología de género, ese enfoque transversal de género, ¿por qué no solamente se da en unos colegios y que el padre de familia decida si es que quiere hacer? Otros, que sea en valores, un enfoque de valores en los cuales se dé una educación basada en virtudes, basada en respeto, solidaridad, reciprocidad, sinceridad, honestidad, que tanto falta. Otros colegios de repente pueden seguir un enfoque de familia, un enfoque que integra realmente a todas las personas que están viviendo en la familia, desde el anciano que necesita más tiempo, o del niño que necesita mayor paciencia, de los vulnerables, los que están enfermos. Es decir, ¿por qué necesariamente el Minedo tiene que aplicar en forma totalitaria un currículo y no da una posibilidad a los padres de familia de expresarse, no da una posibilidad de educar a los padres? Yo creo que en un colegio todos aprendemos, no solamente los alumnos, también los padres de familia, y se les debe dar herramientas para educar si es que no lo saben hacer. Debe haber herramientas libremente y decir, vamos a hacer y explicar los profesores cómo van a enseñar a nuestros hijos. Es decir, que sea un diálogo abierto, el colegio y los padres de familia, porque está en juego lo más valioso que tenemos, que son los niños. Entonces, el Minedo tiene que cambiarse. Lamentablemente se han infiltrado muchos marxistas que quieren usar a los niños para adoctrinarlos. Entonces sí, yo considero que lo primero que tiene que hacer es hacer una limpieza total de Minedo, quitar sobre todo las famosas asesorías millonarias, porque a la hora son esas asesorías que con intereses extranjeros, que definen intereses extranjeros, los que influyen y deciden sobre la educación peruana. Entonces, todas esas ONG que no están de acuerdo, que no son parte del Minedo, deberían de salir. Cero asesorías. Esas asesorías de género, por favor, quitarlas. Por el bien del país, quitarlas. Y eso creo que Rafael lo tiene en primera línea. Como dice, el primer día que llegue a la presidencia, lo primero que va a hacer es devolver a los padres de familia el derecho propio de educar a sus hijos de acuerdo a sus convicciones, de acuerdo a sus principios. Muy bien, está realmente súper claro la posición de ustedes y efectivamente si ustedes no hubiesen interpuesto este juicio, lo más probable es que los padres no nos hubiésemos enterado de nada, porque en los últimos años, yo recuerdo con claridad porque tengo hijos menores, antes el colegio, mejor dicho, los libros, los textos escolares que los padres compraban, venían al colegio, a la casa, del colegio a la casa, uno podía revisar, chequear y no había problema, pero en los últimos años ahí los textos escolares ya no venían a la casa y nosotros ni siquiera maldiciábamos por qué, de qué será, bueno, no se le daba la importancia y era porque ya existía un contenido con sesgo ideológico. Y justamente ahora el tercer tema vamos a hablar sobre el famoso enfoque de género e ideología de género. Actualmente en nuestro país hay mucha confusión al respecto, no se sabe exactamente qué cosa es el enfoque, qué abarca, en qué consiste, parece ser bueno, hay personas que no, sí, el enfoque de género es lo mejor que nos ha pasado en el país. Dicen afirmaciones y declaraciones de semejante naturaleza porque desconocen lo que realmente abarca. Esta es una bonita oportunidad para que ustedes que conocen el tema nos amplifiquen y nos puedan decir qué es el enfoque de género y qué es la ideología de género.
Empezamos contigo, Juliana. Gracias, Claudia. Yo aquí además, antes de contestar esta pregunta, y además a propósito de la misma, y que tú hacías la reflexión sobre los libros de texto, no hay que olvidar, papás, estos libros de texto que se imprimieron en el 2019, donde la ministra Ford Pablo, ex ministra Ford Pablo, que ahora quiere llegar al Congreso en el país, en el partido este que no pasa del 1%, ¿no? Nos dijo, ay, sí hay un leak pornográfico, bórrenlo con plumón para que no se enteren los niños, ¿no? Yo estuve en el Congreso de la República 8 meses antes, en el año 2018, haciendo un informe, ¿sí? Frente al ministro, al ex ministro de Educación, ¿sí? Daniel, no es, Alfaro. Daniel Alfaro, así es, Daniel Alfaro, denunciando que en los machotes habían los links pornográficos, cuando no estaban impresos. Y le dije, señor Alfaro, hoy hay links porno, hay links inadecuados, y aún así, ¿sí? 8 meses antes no les importó y imprimieron los libros de texto con estos horrores. ¿Y esto por qué se explica? ¿Cómo es posible, si se denunció a tiempo, que no se hayan sacado? Papás, esto es posible porque al gobierno no le interesa una educación de calidad. Al gobierno lo que le interesa es realmente imponer la ideología de género. ¿Qué cosa es esta ideología de género? Como se nos ha explicado, ¿no? Es reentender, reestructurar la sexualidad de nuestros hijos, donde ya no se les va a decir, ¿no? Con paciencia, de manera adecuada, por qué una niña es niña y por qué un niño es niño, donde ya no va a importar que se reconozcan varón o mujer, sino que da igual el sexo, el género o cómo se quiera vivir la sexualidad. Por eso en los libros de texto hay estos enlaces de, por ejemplo, 10 beneficios de la masturbación femenina, como si eso fuese un artículo científico que va a ayudar a nuestras niñas de 13 años, de tercero de media. Links que están en los libros de texto de desarrollo personal, cívica y civismo. Estos libros de texto son simplemente, vamos, para tirarlos a la basura, ¿sí? ¿Esto por qué se da? Porque la ideología de género es lo que sostiene y pone en valor que da lo mismo un heterosexual que un homosexual, que da lo mismo, ¿sí? Si eres niña, niño o cosmogénero, que da lo mismo si te gusta uno, si te gusta un mayor, si te gusta un menor. Tanto que también la ideología de género, ¿no? Reblandece la idea de la pedrastía, de los pedrastras. Es decir, ¿no? Que si se tienen relaciones contra natura, son igual de dignas, cuando, por favor, el aparato excretor es totalmente distinto al aparato reproductor. Pero esto es lo que le están enseñando a nuestros niños, ¿sí? ¿Bajo qué idea? Bajo idea de la tolerancia, bajo la idea de la no discriminación, bajo la idea de el amor es el amor y no le hacen daño a nadie. Es decir, relativizan los valores morales, los valores éticos y los saberes científicos, donde el aparato excretor no es el reproductor ni el sexual, ¿sí? Donde el valor unitivo no es lo mismo, porque una relación de varón y mujer tiene fecundidad y está abierta a los hijos, cosa que no pasa en otra relación, ¿sí? Donde simplemente no tenemos que hablar de cuestiones sexuales, ¿sí? Cuando no le corresponde al maestro, eso le corresponde al padre de familia, ¿sí? A nosotros nos corresponde hablar de estos términos a nuestros hijos, tanto que Renovación Popular, y lo ha dicho Rafael López Aliaga, vamos a implementar e impulsar, ¿qué cosa? Una escuela para padres, para que los papás tengamos las competencias y las capacidades de poder ser los primeros en hablar de estos temas a nuestros hijos. Y que la escuela esté allí, ¿para qué? ¿Sí? Para ayudar, para acompañar, pero no para desvirtuar la educación sexual de nuestros hijos. Esto lo tenemos que tener súper claro. No me imagino a un profesor de qué, de historia, de ciencia, de comunicación. ¿Quién le va a hablar de estos temas a nuestros hijos? Ojo, ¿no? ¿Con qué preparación detrás? Si lamentablemente nuestro magisterio está tan abandonado por el Ministerio de Educación, ¿no? Donde ni siquiera se les dan las capacitaciones reales para ejercer, ¿no? su trabajo y su tarea educativa de manera óptima. Nuestro magisterio siempre se la tiene que buscar con la suya, porque el ministerio es ausente. Y sin embargo, sin esas debidas capacitaciones y preparaciones, van a hablar de temas tan delicados, que están tan mal puestos en los libros de texto.
Por eso creemos que es indispensable revisar todo el tema de los textos escolares, ¿sí? Dar textos escolares con una garantía, con estándares internacionales y basados en la ciencia. Y sobre todo, empoderar al padre de familia. Es la familia la que está llamada a hablar estos temas. Es la familia la que está llamada a acoger. Porque también aquí es importante, no se tocan los mismos temas, no se tocan de la misma manera a las niñas que a los niños, ¿sí? Porque la maduración no es la misma en las niñas que en los niños. Con lo cual, nosotros desde Renovación Popular creemos que sí tenemos que acompañar desde la escuela, pero de una manera mucho más clara, mucho más científica y apoyado sobre todo con los padres de familia. La ideología de género va a pretender equiparar cualquier relación sexual como si fuera buena, va a desfigurar la sexualidad de nuestros niños, los va a hipersexualizar, dándoles contenido inadecuado para sus edades y sobre todo va a distorsionar los valores morales y éticos que se tienen sobre el recto uso de la sexualidad humana. Y yo con esto le doy pase a Gabriela, porque si no, ya les digo, hablo y luego no, esto no es justo, ¿no? Gaby, te dejamos. Sí. Muy bien, adelante Gaby, sí. Y una de las cosas que me sorprende y sigue sorprendiendo en las últimas entrevistas, había un periodista que menciona y que dice que el enfoque de género ha sido el enfoque estudiado, idóneo para combatir la discriminación entre hombre y mujer, idóneo y especialmente estructurado para evitar la violencia que se da en los casos, ¿no?, del hombre contra la mujer. Yo digo, hasta ahora sigue ese remanente, ¿no? Sigue esa falacia en la cual nos quiso vender el Minedo, diciendo que era la piedra filosofal ese enfoque y que era necesario para poder educar a los niños. Cuando la verdad es otra. Cuando hablan de género, no se están refiriendo a una relación varón y mujer. Cuando hablan de ideología de género, ¿qué están diciendo? Están diciendo las múltiples posibilidades que tiene el hombre de sus gustos, de sus preferencias, o de la mujer, de autopercibirse, de construirse y de reunirse y asumirse lo que plenamente pueda querer en ese instante. Porque incluso hay un género fluido, es decir, que un día puedo ser mujer, otro día puedo ser hombre, otro día puedo, no sé, ser intersexual, estar entre ellos, o ser bisexual, es ser ambos sexos a la vez. Entonces, ¿qué es lo que está educando el Minedo? ¿Qué cosa todavía queda en ese, como un remanente, como una verdad que sigue todavía latente en la sociedad? Es jamás nosotros, yo tengo hijas, tengo hijos, igual que Juliana, igual que todos los padres de familia que salimos a defender de ese momento y salimos a hacer el juicio, seríamos incapaces o sería irracional de que no querramos que nuestras hijas tengan las mismas posibilidades o las mismas oportunidades que tienen nuestros hijos. Yo tengo dos hijas y dos hijos y dos hijas. Yo no voy a pretender que mi hijo, por ser varón, tenga mayores, no sé, preferencias y tenga posibilidades de desarrollo más que mis hijas. Yo siendo mujer, ¿ustedes creen que sería lógico? Es totalmente disparatado. Creo yo que la violencia no es de un género a otro, no es de género, la violencia se da entre personas y hay que saber identificarlas. No se hace ningún bien diciendo que es una violencia de género, cuando en el fondo lo que se está disipando, lo que se está disfrazando es una violencia en muchos casos, sí, producto del alcohol, en otros de drogadicción, incluso de enfermedades mentales, así como la depresión, la ira, los celos, una infancia maltratada y que lo único que han aprendido es a través de golpes hacerse entender. Entonces también es cierto que tanto hombre como mujer pueden ejercer violencia y la violencia de la mujer quizás es la más dura que puede haber, porque no solamente son los chismes, no solamente son las críticas, el sarcasmo, también las calumnias y sobre todo la humillación. Las mujeres manejamos mejor el lenguaje y sabemos, sin usar la violencia física, cómo maltratar a una persona, cómo golpearla con las palabras. Entonces, no es una herramienta como la estaban vendiendo el Minedo, una herramienta ideal para controlar estas situaciones. No, lo que están vendiendo, y eso como dice Juliana, es todo un trasfondo, todo unas nuevas posibilidades. No solamente de hipersexualizar a los niños, de que empiecen a autoexplorarse desde pequeños, o que empiecen a decir que pueden experimentar, y gracias a la experimentación van a saber quién es. Por favor, lo único que están haciendo es que ese niño corromperle la inocencia. Yo creo que un niño de 8 años no quiere experimentar si es hombre o es mujer.
Lo que quiere un niño de 10 años es jugar, es aprender, estar con su papá, estar con su mamá, y saber de los dinosaurios, y jugar fútbol, y saber de los carritos, y todo. Y lo igual, una niña de 10 años, ¿qué está pensando? De 11 años, ¿qué está ahí? ¿De qué cosa está haciendo? ¿Cómo va a tener sus primeras experiencias sexuales? ¿O qué cosa está pensando? ¿Y cuándo llegará la persona soñada? ¿Y cómo se va a casar? ¿Y que le va a gustar así el vestido? ¿Y que sus amigas? Y estar ensoñando. O como también otras, dirá, yo quiero ser doctora, yo quiero ser ingeniera, quiero ganar el premio Nobel de la Paz. Eso me acuerdo que ese era uno de mis sueños más grandes, cuando tú me preguntabas a los 9, 10 años qué quería, y decía ganar el premio Nobel de la Paz, porque sentía que tenían que haber algo más para nosotros, y no necesariamente ligado a un placer sexual. Entonces, como yo le digo a mis alumnos que estaban en secundaria, les decía, haciendo obras sociales, por ejemplo, ellos descubrían, ayudando a los niños, a los ancianos y todo, y me decían, Miss, me siento feliz, me siento satisfecho, me siento súper contento. Entonces, yo ahí les hacía la reflexión. Le digo, mira, ¿cuántas formas hay de tener una felicidad sin necesidad de hacerla física? Entonces, ¿por qué solamente el Minedu pretender de que la única felicidad y el único que se pueda conseguir de proyección o de madurez o de ansia sea a través del placer sexual? Y que hay que experimentar de todas las formas para que pueda conseguirse y sea mayor incluso el logro. Entonces, lo que están es desdibujando lo que es una persona. No solo la están deconstruyendo y la están minimizando a solo su rol sexual, a solamente la parte física, cuando no es así. Personas somos mejores, somos más que la parte sexual, somos un intelecto, somos unos sentimientos, somos una razón y sobre todo tenemos una trascendencia. Y eso no está educando el Minedu. El Minedu no educa las dimensiones, la social, el bullying, famoso bullying escolar. ¿Cómo tendría que ser? Es aplicando habilidades sociales, aplicando lo que es respeto, aplicando lo que es solidaridad. Son criterios eternos, son criterios bien utilizados con los cuales se da herramientas necesarias, se puede llevar una convivencia escolar buena, óptima, sin necesidad de incorporar un enfoque que es el mecanismo por el cual se aplica la ideología de género en una currícula, que lo único que va a hacer es no solamente quitarle la inocencia a los chicos, sino también no educarlos como debe ser, dar una mala educación de lo que es el aspecto sexual de las personas. Muy bien, muchísimas gracias a ambas, a Juliana Calambroyo y a Gaby Pacheco. Vamos a ir a una pausa y seguimos conversando en el segundo bloque con nuevos temas. Ya regresamos. ¿Es mi candidato realmente un pro familia? ¿Cómo se diferencia un candidato pro familia de un pro género? ¿Cómo puedo comprobar que el candidato es pro familia? ¿Cuáles son los perfiles característicos de un candidato pro género? Pertenecer a un partido conservador es garantía que el candidato sea pro familia. En estas elecciones generales, no te dejes sorprender. Este miércoles 7 y jueves 8 de abril se dará inicio el curso ¿Cómo identificar a un candidato pro familia de un candidato pro género? No se deje sorprender. Estamos regresando en este segundo segmento. Estamos con las visitas de las dos candidatas de Renovación Popular. La primera candidata es Juliana Calambroyo, que está postulando al Congreso por Lima Metropolitana con el número 12. También tenemos a la candidata por Renovación Popular, que está a la señora Gaby Pacheco, que está con el número 30, ambas por Renovación Popular. Ahora, en este segundo segmento, vamos a conversar sobre la famosa ley de género que ha sido aprobada en la Comisión de la Mujer y la Familia por básicamente izquierdistas, porque fueron 4 votos los que dieron esa luz verde, que luego va a pasar al Pleno del Parlamento y finalmente ahí veremos qué es lo que pasa. Quisiéramos saber, Juliana, ¿qué nos puedes decir respecto a la ley de género, más conocida como ley trans? Mira, Claudia, lo primero que tengo que decir es que tenemos un Congreso totalmente desconectado de la realidad. O sea, si algo hay que decir es que estos pues viven en el país de las maravillas.
¿no? O sea, nosotros no tenemos pandemia, no tenemos crisis sanitaria, no Tantas tenemos... necesidades, no Exacto, existe la crisis financiera. no tenemos crisis financiera, nos sobra el oxígeno, las camas UCI crecen de los árboles, o sea, simplemente totalmente desubicada esta ley. Ojo, Y sobre pero, todo que el Estado tiene tanto dinero que no necesita dedicarse a la alimentación tampoco. O sea, no importa, sino que tiene para gastar en otra cosa. Así es, entonces, ojo, esto es importantísimo de decir, pero a mí no me sorprende. ¿Por qué no me sorprende? Porque sabemos que hay una agenda globalista detrás, muy bien financiada, que lubrica, que aceita, que, no sé, pues, trabaja muy bien con determinados congresistas de determinadas bancadas. ¿Quién ha propuesto la ley de género? El congresista de Belaúnde, que lleva su agenda propia, ojo, ¿no? Porque él es, como dice, salió del closet, es homosexual. Entonces, es una ley pensada para un colectivo que por muy no sé, no sé si llamarlo numeroso, porque no es un colectivo vulnerable, ¿sí? Ya lo he demostrado yo en distintos debates que las cifras, por ejemplo, las personas que pertenecen al LGTBI, el 69% de las personas del LGTBI tienen un trabajo asalariado digno, ¿sí? Más del 62% de las personas LGTBI van a la universidad y tienen estudios universitarios completos, cosa que no pasa, por ejemplo, con las personas con discapacidad, que sí son un colectivo vulnerable, que sí necesita, ¿no?, una mayor atención del Estado. Esta ley de identidad de género lo que hace es traficar con conceptos. Y además, lo que va a generar es un Estado totalitario, sí, y perverso. ¿Por qué? Porque vamos a tener que asumir como verdad una mentira. Hoy por hoy, ¿no? Una persona, por ejemplo, el señor Ernesto Pimentel, ¿sí? Se disfraza de la Chola Chabuca, yo lo veo en la calle, lo saludo, le digo, hola Chola, ¿qué tal? No sé qué, y nos tomamos una foto. El señor, ¿no?, Guillermo Cari, que ahora es candidato al Congreso, ¿no?, y se hace llamar Gaela, que yo he tenido que debatir con este candidato un par de veces, pues le digo Gaela, como le diría la Chola Chabuca, como su nombre artístico, y genial, ¿sí? Pero el señor Ernesto Pimentel no se le ocurre ir al notario y decir, ¿sabes qué? Voy a comprar una propiedad a nombre de la Chola Chabuca, porque no existe, ¿no? ¿Por qué? Porque esto sería mentir, porque el señor Pimentel es un varón. Lo mismo pasa con el señor Guillermo Cari, con Gaela Cari. Es un varón. Entonces, no puede ser que querramos avalar una autopercepción que no tiene ningún ácido objetivo. Y esto es lo que pretende la ley trans. La ley trans pretende que estas personas mientan y que su mentira sea avalada como verdad y que además nos obliguen a cada uno de nosotros, a ti, a mí y a los que nos están escuchando, a tener que tratarlo como un sexo que no corresponde. Ojo, la persona, la señora Gaela o el señor Gaela, tiene ahora alguna coerción de derechos, ¿no? Él puede vestirse como se quiere vestir, está candidateando hoy en día al Congreso de la República, se desarrolla con total normalidad, puede conseguir el trabajo que quiera en función de sus competencias, ¿no? Pero sin embargo, quieren meter una ley trans que no es urgente, que no es necesaria, que avala una mentira y que en el caso, a mí, en uso de mi libertad, no esté dispuesta a tolerar una mentira, se me va a sancionar, se me va a perseguir, se me va a multar, ¿no? Y por eso es importante que ustedes tengan claro esto, la agenda de género que tiene la ley trans, entre sus otras muchas cosas que quieren conseguir, es totalitaria, solo funciona por el imperio de la ley, solo funciona porque el Estado te dice, porque el Estado te ordena, porque el Estado fiscaliza, porque el Estado al final también sanciona. Entonces, por eso es tan importante oponerse a leyes, una, innecesarias, y dos, totalitarias, donde perdemos nosotros las libertades y donde lo único que se garantiza es una mentira y no una verdad. Y yo creo que ya voy justa de tiempo, Gaby, ¿no? Te toca. Muy bien, adelante Gaby. Claro, la ley trans nace de una agenda, efectivamente coincido plenamente contigo, de esa agenda ideológica, del mismo que tiene Alberto Belaúnde al presentarla, pero vamos a analizar un poquito más, no solamente porque es mentira, qué implicancias va a tener que un niño, porque es para menores de edad, pueda acceder a un cambio, mal dicho, cambio de sexo, porque no se puede cambiar de sexo. Una persona es hombre
los 50 o 60 años de vida que tenga. Es más, la momia Juanita, cuando decimos que era momia Juanita y le ponemos un nombre de mujer, es porque ha sido mujer. Hace 200 años ha sido mujer y siempre será mujer, porque en todas las células que tiene está su ADN que dice que es mujer. Es decir, no necesariamente tengo que verle los genitales para darme cuenta que era mujer. Igual, el señor Zipán es hombre, sin necesidad de que algo me avale y me diga que él se percibía hombre. Entonces, este pseudo cambio de sexo, lo único que está enmascarando es que una mutilación de genitales sanos, no es porque necesita por una enfermedad, por cáncer, no, se va a esterilizar a los niños, se va a imposibilitar que tengan un desarrollo hormonal natural, no solo con bloqueadores que va a ser pagado por el Estado. Como dice Julián, no hay pastillas para las menopáusicas, para las personas que tienen una menopausia quirúrgica, producto de cáncer, y no tienen que comprar sus propias hormonas, no. Para las personas, para los hombres que quieran ser mujer, lo que van a hacer es un bloqueador masculino de hormonas masculinas y se le va a dar el suplemento de hormonas artificiales femeninas para que empiecen, ya no tenga la barba, ya no tenga los atributos masculinos, sino que empiecen a tener sus facciones más redondas, empiezan a tener caderas y un símbolo de senos. Entonces, ¿qué cosa está acá? ¿Qué va a pasar con los niños? Y eso es lo más perverso que puede haber, porque no solamente es que me impongan, yo libremente veo un hombre y sé que es hombre, no necesito. Y a los niños les van a también a decirle eso, que si ven que es hombre y no ella se percibe como mujer, que lo acepte así. O sea, no solamente la confusión que puede haber socialmente, sino el daño interior. Esa persona que se está sometiendo a esos bloqueadores hormonales, que se están sometiendo a una terapia hormonal, ¿qué está ocasionando con su persona? No solo el daño de un infarto cerebral, depresión alta, no, se está imposibilitando de tener familia de por vida, se está infertilizando. ¿Y a qué edad estamos hablando? 11, 12, 13 años, cuando un niño todavía no sabe ni ha decidido qué carrera va a seguir, cuando un niño ni siquiera sabe si se va a casar o si puede manejar auto, no puede comprar una casa, pero puede decidir sobre su cuerpo de tal manera que mutilarlo de esa manera, y sobre todo pagado por el Estado, porque acá viene el tema, todo va a ser subvencionado por el Estado. A ver, yo quiero preguntarme, ¿qué persona, qué adolescente no tiene dudas sobre su cuerpo? ¿Qué chica o qué chico cuando está en la pubertad, 12, 13 años, empiezan el burbujeo de hormonas tan fuerte, no dice, ay, odio mis caderas? O cuando tienen muchos senos, las niñas no quieren, no, se tapan y dicen no, pero es propio, porque es parte de una inseguridad todavía emocional, que todavía falta una madurez, porque el cuerpo a veces crece antes que incluso la madurez emocional. Entonces, a esos niños vamos a creer y vamos a facilitarle una mutilación, no una salida realmente emocional, de apoyo psicológico, de sostención, de acompañamiento, que lo que más necesitan es una acogida y saber que no están solos. ¿Qué cosa le estamos proponiendo? Cambiar, salir por la puerta falsa, cortar lo que no quieren, sacar lo que no les gusta y pretender ser algo que no son. ¿En aras de qué? ¿De sentirse mejor? Ahora digo, después pasan los 18 años, 20 años, cuando tengan 25 años, y el hombre que se sentía mujer a los 14, ahora quiere ser nuevamente hombre, porque se da cuenta que esa es su identidad. Se reconoce nuevamente como hombre. ¿Qué va a pasar cuando se haya superado esa disforia de género? ¿Me van a decir que el Estado también va a pagar el recambio, la reasignación de sexo nuevamente? O sea, hay unas implicancias no solo económicas, como dice Juliana claramente, ¿no? Con el país de la maravilla, como que el oxígeno todo el mundo tiene acceso, como que las vacunas también todo el mundo tenemos acceso. El actual presidente dijo que en marzo llegaba la cantidad de vacunas necesarias, con lo cual no ha llegado. Entonces, tenemos el dinero, uno. Dos, sabemos qué se está haciendo, sabemos lo que se está jugando con la vida de estas personas, los estamos condenando ¿a qué? A mutilarse no solo el cuerpo, sino a que vivan constantemente con esa depresión, con ese vacío existencial, porque eso es lo que sucede cuando alguien no se reconoce, no está contento con uno mismo. ¿Por qué yo no me quiero? Y ese es un problema mayor, es un problema que no va a justificar ninguna operación, eso no se soluciona operando.
Se soluciona con apoyo, con ayuda psicológica, con una terapia familiar. Eso es lo que se soluciona. Entonces, lejos de dar posibilidades, evaluaciones, acompañamiento, que en las mismas municipalidades, que en los mismos centros de salud haya un psicólogo que te ayude, que te vea cómo pasas ese paso de pubertad, esa adolescencia, que no te sientas solo. No, lo que le están dando es una salida, y una salida totalmente ideológica, porque el vacío existencial continúa. El hecho que yo sea hombre, sea mujer, no va a determinar el problema que yo tengo interior, la insatisfacción personal que pueda tener. Y efectivamente, luego viene el otro. ¿Por qué lo tiene que ser el Estado? Porque si no, no tendría sustento. Si no, no había una forma, una exigencia de llamar Gaela o llamar Guillermo, aunque es persona. Y no ofende a nadie decirle Guillermo, pero ¿cómo se siente? Es una imposición. Entonces ahora vamos a estar una imposición y unos falsos respetos de cómo te sientes ahora. Entonces, ¿estamos educando en verdad? ¿Eso es lo que se busca? ¿Hablar de verdad o hablar en cuanto a fantasía y percepciones? Por eso le decimos, la ideología de género tiene cero sustento de razón, cero sustento académico, rigurosidad cero, no solo en bioética, sino también en medicina, en embriología, en todo, cero. Y solamente parte de ¿qué? Un constructo social. Entonces, no nos dejemos legislar por constructos que pueden ser válidos en esta época y luego no, pero el daño es increíble. Muy bien, está bastante claro la posición de ambas. Ahora, para guardar un poco el equilibrio, en el primer bloque empezamos con Juliana, ahora en este segundo bloque empezaremos contigo, o continuaremos contigo la pregunta, Gaby. Vamos a entrar ahora el tema del aborto. Hay personas, hay grupos feministas, hay ONGs que están apoyando la moción de que el aborto debe ser considerado como un derecho, que el aborto es una decisión de la mujer porque es su cuerpo de la mujer y que el Estado ni nadie debe interponerse en esa decisión. Ahí estamos hablando de aborto para el caso de violación. Estamos hablando varias situaciones. ¿Qué nos puedes decir, Gaby, respecto del aborto? ¿Qué es lo que opinas respecto de ello? De todo punto de vista, el aborto es un asesinato. Así de sencillo, es un crimen que tratan de justificar por distintos motivos, pero lo principal es cuándo empieza la vida. Y eso creo que tiene que quedar claro a todos. ¿Cuándo se inicia la vida? ¿Cuándo es el momento preciso en que un óvulo es fecundado por un espermatozoide? Ahí ya está toda la potencia y todas las posibilidades de ser persona. Es más, antes de que la mujer incluso sepa que está embarazada, si le hacen una prueba, se sabe que es niño o niña. Es decir, que antes incluso que sus genitales exteriores estén desarrollados y se pueda ver en una ecografía, ya en su código genético ya se sabe si es hombre o mujer. Es decir, es un niño. ¿Qué cosas están usando las famosas ONG para sustentar todo este constructo y el aborto? ¿Cuándo es persona? Porque ahí sí separan lo que es persona de lo que es, bueno, ser sujeto o individuo, la parte de un embrión. Ahora le llaman preembrión, embrión, hablan de si está implantado, hablan si está con el sistema nervioso central desarrollado. ¿Qué cosa están diciendo? Están tratando de ver en qué momento ese embrión es persona o no. Y es una cosa impresionante porque están tratando de buscar una sin razón para decir que como no siente, pueda ser eliminado. Si hasta la 7ª semana ese niño no ha desarrollado el sistema nervioso central, significa que puede ser eliminado. Yo digo, ¿cuántas personas en coma o con anestesia total no sienten? Entonces tampoco merecen ser llamadas personas. Díganme ustedes si ese es el razonamiento válido, que está inconsciente y no es consciente de ser persona. Perdone, y no hemos visto cuántas personas producto del alcohol o de la droga no están también inconscientes y vamos a decir no es persona. Entonces acá lo que se está jugando es ese concepto. ¿Cuándo es persona y cuándo no es persona? Y tenemos que aceptar. Está en proceso, sí, de desarrollo, sí, pero es como un adolescente. No es todavía mujer, es una niña, es un adolescente que está empezando con el proceso de llegar a ser mujer. Entonces, lo que están acá separando y tratando de, como la izquierda, bueno, esta ideología trata de fragmentar todo. Entonces se están tratando de separar para dividir. Con lo cual, un adolescente entonces no tendría que ser, no es mujer. Entonces, ¿qué es? Ya no es niña, ya no, sino está en proceso de ser mujer. Con lo cual, entonces no es mujer. Entonces, ¿qué es? O es mujer desde el momento mismo de la concepción, o es mujer hasta el último día en que viva.
o es hombre igual. Entonces, o nunca fue mujer o nunca es hombre. Entonces, entramos a un juego ideológico que lo que se busca es, con respecto a la mujer, empoderarla. Usa la palabra ahora de darle ese valor de la seguridad, de la resistencia, de decidir sin cargo de conciencia, poder decir cómo tener o no tener un niño. Como uno si fuera una de control de, bueno, de su fertilidad, ¿no? Un anticonceptivo, algo así como decir, ya no es, no lo veo, no existe. Bueno, uno. Y dos, para decirle que el ser madre es una carga, que el ser madre lo va a imposibilitar a tener logros en la vida. Y eso es lo que se vende. Lo más perjudicial es eso, porque le están diciendo a una chica de 25 años, o de 18 años, o de 30 años, que si tiene un hijo a esa edad, lo único que va a hacer es estar llevada al fracaso, a no ser lo que ella quiere ser, a no conseguir los logros que tiene. Cuando sabemos muy bien, y acá en la mujer peruana, precisamente ha sacado adelante a sus hijos, y es quien es gracias a sus hijos. Y yo le pregunto, yo le digo a las chicas jóvenes, ¿y tu mami? Ay, sí, mi papá nos abandonó, o mi papá se murió. ¿Y tu mamá qué hizo? Uy, me dice Miss, ¿no? Me dice Miss, no sabes cómo trabajó mi mamá, cómo consiguió, estudió y mire, y siempre nos dijo que el mayor esfuerzo lo hacía por sus hijos. El esfuerzo, el orgullo de sus hijos, de tener que sacar la responsabilidad de sacar un niño adelante, le impulsó a hacer muchas cosas maravillosas. Entonces, ¿por qué vender la izquierda que la familia y que los hijos es una carga? Me va a decir que Juliana no estudió, ella misma lo dice. A estudiar la maestría cuando está embarazada de la sexta. O sea, tenía cargo, sí, y le posibilitó hacer una mujer feliz. A mí, yo he estudiado la carrera después de tener a mis 2 hijos. Y acabé la carrera y estudié la maestría con la barriga de uno y terminé la maestría con el otro. Entonces, ¿eso en qué momento? Y vemos posibilidades que de eso no se trata, de que si el hijo te da o no posibilidades, o te quita las posibilidades. Yo creo que lo que tenemos que ver acá es qué cosas están minimizando a la persona, se está devaluando lo que es la vida, se está minimizando y ridiculizando el valor de un niño en el seno de su madre, que debería ser la primera cuna y muchas veces se convierte en su sepultura. Entonces, no dejarnos llevar, porque si, como les digo, ese falso romanticismo, no, pobrecita, ha sido violada, pobrecita, ya tiene muchos niños, ya no se abasto, pobrecita, o sea, ese pseudo sentimentalismo no es razón. Y yo creo que lo que tiene que hacer el Estado, sí, es dar apoyo y ayudar en la alimentación y ayudar a esta maternidad vulnerable. Casas de acogida, así tipo Hogar Gladys, casas de acogida y sobre todo también este proyecto de Cunas Salvadoras que va a ayudar a esos embarazos no deseados, ya sea producto de violación o porque precariamente o por juventud no pueden sacar adelante, dar a sus niños en adopción inmediata y evitaríamos que estos niños se mueran. Evitaríamos tantos crímenes, tantos asesinatos y sobre todo tanto daño para la mujer, porque la quieren liberar de una carga cuando no saben que la condena de por vida a ese dolor de haber asesinado a su propio hijo. Yo creo que no nos dejemos llevar por estos sentimentalismos, ¿no? Sino más bien por la razón y dar herramientas y dar salidas posibles para estas mujeres. Muy bien, interesante, bastante claro y contundente. A ver, Juliana, ¿qué nos puedes decir sobre el mismo tema y cuáles son tus aportes? Sería interesante escucharte. Mira, la ley ahora mismo en el Congreso de la República se ha presentado ya un proyecto de ley para legalizar el aborto. Lo interesante del proyecto de ley, además, otra vez de un Congreso totalmente desconectado con la realidad nacional, es que este proyecto de ley, entre otras cosas, sí pretende modificar a través del Código Civil, una modificación al Código Civil, el momento en el que se empieza la vida, ¿no? Este proyecto de ley sostiene que la vida tiene que empezar desde que la madre gestante decide llevar a término el embarazo. Es decir, que desde el momento en el que la madre gestante decide llevar a término el embarazo, lo que tiene en el vientre materno es vida humana. ¿De cuándo aquí y bajo qué parámetros, no? La posibilidad o quien designa o quien decide cuándo hay vida humana es una tercera persona. Esto estamos pues como en la época del nazismo, donde los alemanes decían, bueno, los judíos no eran personas, así que podíamos pues matarlos y quemarlos. Jamás se ha visto en la historia de la legislatura en el Perú tamaña aberración, ¿sí?, de información. Pero claro, ¿quién presenta este proyecto de ley? El congresista Apaza, sí, de Frente Amplio.
de la izquierda recalcitrante que ya sabemos que desfigura, que simplemente deshumaniza. Yo solo quiero complementar que no tengamos y no perdamos de vista que lo que el aborto siempre va a intentar con el concebido es deshumanizarlo. Nos dirán, como tuve yo la oportunidad, hace unas semanas estuve en el canal que nadie ve, en Willax Televisión, ¿no? Con Philip Butters, debatiendo con la señorita Sigrid Bazán de la izquierda, que se atrevió a decir al aire, en televisión abierta, para que el Perú la escuche, que la vida comenzaba a las 12 semanas. Y antes, ¿qué cosa había, señores? Yo he tenido ecografías a las 6 semanas y he escuchado el latido del corazón de mi hijito pequeñito, ¿no? Porque ya hay presencia cardíaca a las 6 semanas. Entonces, simplemente esa es la idea, sí, que tiene la izquierda y la agenda pro aborto, la de deshumanizar al concebido. El concebido no es un ser humano, será un ser humano en algún momento, si es que lo llega a ser, si es que la mujer lo permite, ¿no? Quitándole todo valor al concebido. Y aquí pasa una cuestión que ya hemos superado a través del desarrollo de la civilización, y es la idea de que hay vidas de primera categoría y vidas de segunda categoría. Resulta que el concebido, ¿sí?, que está en el vientre de una madre, producto, ¿sí?, del amor de la pareja, planificado, ¿sí?, esperado, ese sí vale la pena de vivir, ese es digno, ¿no? Y el concebido, ¿no?, producto de una violación, o producto de una equivocación de las cuentas, o producto, no sé, pues de un descuido, ese no vale la pena que venga, ese hay que abortarlo porque ese, no sé, pues es de segunda categoría. No es Eso deseado. no es deseado. Entonces, a eso va a la izquierda siempre, a deshumanizar, ¿sí?, a querer dividir. Toda vida humana importa por el simple hecho de ser vida humana. Todos los seres humanos tenemos el mismo valor intrínseco porque somos personas humanas. Y ojo, Renovación Popular lo tiene súper claro. Queremos salvar las dos víctimas. Yo difiero con muchas personas pro vida que siempre dicen que ahí el único inocente, sí, es el concebido, que el niño por nacer es el inocente. Y no perdamos de vida que allí hay dos inocentes. La mujer violada es inocente. La niña violada también es inocente. Ellas no se pusieron en situación para que les pase esto, no han sido, ya te digo, vejadas, violentadas, ¿no? Ellas también son inocentes, son tan inocentes como el concebido. Entonces tenemos que preservar las dos vidas. Y ese es el trabajo que tiene Renovación Popular en sus manos, preservar las dos vidas, la vida del concebido y la vida de la mujer. Por eso lo importante de las casas de acogida, por eso lo importante de la educación preventiva. Ojo, preventiva. Hoy por hoy, y aquí voy a intentar hacer match con el enfoque de género, el enfoque de familia y la salud sexual reproductiva. Porque hoy por hoy, ¿a quién se le da salud sexual preventiva respecto a la sexualidad? Solo las mujeres. Nosotros vamos al ginecólogo, a la obstetra, salimos embarazada y pasamos por la nutricionista, por el psicólogo todos los meses. ¿Y al varón? ¿En qué momento el sistema público de salud atiende la sexualidad del varón? ¿En qué momento el sistema de salud tiene un programa para qué? Para enseñarles a los varones a ser padres, a asumir la paternidad. Nunca. ¿Por qué? Porque hay un enfoque de género que solamente, ¿sí?, ve a la mujer, a la LGTBI, y que utiliza al hombre como si fuera el macho opresor heteropatriarcal, ¿no? ¡Qué terrible! Si tuviéramos un enfoque de familia, como es una de mis propuestas banderas, tendríamos este paraguas que puede atender a todos los miembros de la familia de manera integral para evitar de manera preventiva estos embarazos no deseados o estas situaciones de violencia, y de manera reactiva toda la política que tenemos de acoger a las mujeres y de tener las casas de acogida y de trabajar por las dos vidas. No perdamos de foco. En el vientre de una madre no es un coágulo, ¿sí? No es un coágulo. No es no sé, pues, un aliens que a las 12 semanas se convierte, pues, en vida humana. Lo que crece en el vientre de la mujer es un bebé por nacer, un niño por nacer, ¿sí? Que primero es cigoto, que luego es mórula, ¿sí?, que luego es embrión, que luego será feto y que luego será bebé. Pero que luego de bebé será niño, ¿sí?, será adolescente, será adulto y luego será viejito y luego seremos polvo. Ese es el ciclo de la vida. ¿Qué necesita este niño en el vientre de la madre? Dos cosas: tiempo y protección. Necesita 9 meses y estar protegido. ¿Quién tiene que darle la protección?
la mujer gestante, niña o madre, ¿no? O mujer. ¿Cómo le vamos a dar esa protección a través del Estado? Acogiéndola, amparándola y velándola. ¿Por qué? Por su seguridad material, por su seguridad en salud, por su educación, ¿sí? Por un lugar en el que pueda luego desarrollarse. Casas de acogida, políticas preventivas. Esto es lo que tiene Renovación Popular que ofrecerle al Perú. Trabajar por los peruanos y no por una cultura de la muerte. Muy bien, está perfecto. Me quedo con la frase que dice que el ser que está dentro de nosotros solamente necesita tiempo y protección, porque ya es una vida que está latiendo. Si uno se hace ecografía y sale todas las partecitas, uno lo escucha perfectamente. Definitivamente ambos argumentos están más que sólidos, se ajustan a la realidad, se ajustan a la biología, a toda la parte que corresponde. No estamos hablando, o no están hablando ustedes de cosas así, jalada de los pelos, de percepciones antojadizas, no es el caso. Bueno, pasemos a nuestro tercer y último tema, la eutanasia. Hace poco hemos tenido un caso bastante sonado, hubo una persona que manifestó su deseo de acabar su vida, tuvo toda la publicidad del caso, captó la atención de las personas, algunos a favor, otros en contra, y ahora resulta que la persona parece que se ha retractado, ahora sí quiere vivir. En fin, hay una serie de situaciones y uno puede especular con todo ello lo que ha pasado. Sin embargo, entrando al tema de eutanasia, Gaby, ¿qué nos puedes decir al respecto y cuál es tu posición? Desde el mismo tema, ¿no? Lo que es eutanasia es decir también, dice la dulce muerte, el derecho a una muerte digna. ¿Qué cosa está vendiendo? La vemos ahí una manipulación del lenguaje. Yo quiero saber, y quiero aclarar, ¿no? La persona es digna siempre, desde que nace hasta que muere. Es un valor como persona a nivel antropológico. Como no hay muerte digna, tampoco hay muerte indigna, porque sería, como decir, o sea, una persona que muere en un accidente, ya sea cerebrovascular o accidente de tránsito, no ha muerto dignamente. Entonces hay que quitarle un poco todo ese disfraz, todo ese constructo que hay detrás de lo que significa la eutanasia. La eutanasia es la decisión personal o de los familiares para decir en qué momento tiene que morir una persona que está enferma. En el caso yo considero que en general las personas que sufren una enfermedad larga, terminal, eso es lo que quieren. ¿Qué es lo que, al menos con la experiencia que he estado revisando, tanto en España, la experiencia en Holanda, qué es lo que piden? Piden no sentir dolor, no dicen quiero morirme, quiero no sentir dolor, y eso es lo que se debe de dar, ese apoyo de que no sufran y no duelan, si se puede dar un cuidado paliativo, pero sobre todo ese acompañamiento que necesitan de no saber qué va a pasar, de sentirse sola. Es un tránsito difícil, hay momentos en los cuales se sienten muy solas y no tienen quien lo acompañe. Entonces la salida, como dice, que quiere morir rápidamente. No, lo que ellos dicen es no morir. A cualquier persona ustedes les preguntan, ¿cómo quiere morir? La mayoría dice durmiendo para no sentir, porque es algo que uno no conoce, es algo desconocido y en el cual causa miedo. Pero no por eso significa que está reclamando ante una enfermedad una muerte porque es lo más digno, decidir en qué momento y cómo hacerlo rodeado. Entonces, tampoco dejarnos llevar por ese romanticismo de decir, yo decido sobre mi vida. No, vamos a aclarar un tema. Uno, la enfermedad hay que ayudar a las personas que están enfermas, a las personas que están muy discapacitada y que necesita darles ese apoyo necesario. En el caso de Ana Estrada, ¿qué es lo que pide ella? Ella que dice, mis padres, que son mayores que ella, tienen que velar por mí. Llega un momento en que yo ya no soy capaz de valerme por mí misma. No me puedo alimentar, no puedo estar con las personas, no puedo hacerme la limpieza, el aseo necesario, porque ¿qué sucede? ¿Qué es lo que pasa con ella? Está con esa enfermedad que la limita. Pero ella es una persona que ha estudiado y que sigue trabajando. ¿Pero qué se preocupa? Le preocupa a sus padres. Entonces dice, ¿cómo van a hacer cuando cada vez sean mayores? Van a tener que cargar sobre mí. O sea, es una responsabilidad que ella siente que en vez de cuidar y proteger a sus padres están siempre velando por ella. Entonces hay que entender eso. ¿Por qué? Porque tranquilamente ha sido canalizada por una ONG, por un grupo en el cual él está vendiendo como salida, como ejemplo emblemático de que uno puede decir en qué momento morir o en qué momento no morir. Con lo cual, ¿qué cosa es lo importante acá? Como dice Juliana, se está diciendo categoría 1, categoría de persona. Un enfermo, entonces, no es ciudadano de primera categoría, un discapacitado no es ciudadano de primera categoría, un anciano
Entonces no es ciudadano de primera categoría. ¿Qué estamos diciendo? ¿Que persona es solamente por lo que puede hacer, por lo que tiene, por el dinero que puede generar, o por lo que sabe, o porque es? Y eso es lo principal. La persona vale por lo que es. Entonces, con esta famosa ley, no fue ley, felizmente, me refiero con este permiso que le han dado a ella la autoridad para que ella decide en qué momento poner fin a su vida. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Cuál es el mensaje que nos están dando? Que hay vidas en que no vale la pena vivir. Hay vidas en que no la necesitamos. Y eso es un craso error, porque para el Estado, como nación, ¿cuál es su riqueza? No está en las minas. ¿Cuál es la riqueza que tiene el Estado? No está en los bancos, está en las personas, en el capital humano, en lo que podemos generar. Y más allá, incluso a nivel trascendente, ¿qué es lo que puede implicar para la familia? ¿Qué es lo, como dice, no, el enfoque familia, qué cosa da? Ayuda a crecer como persona atendiendo a ese enfermo, ayuda a las personas a que no solamente se salgan de sí mismos y se preocupen por el otro. ¿Quién necesita? ¿De quién sufre? Y yo creo que dándole la muerte, el Estado no está solucionando eso. No está dándole qué necesita, no está ayudándola a decir no sufras, no le está ayudando, no le da medidas necesarias, económicas, ni siquiera a nivel de movilización, no le permite eso, sino que está haciendo, cortando por lo sano, como dicen, ¿no? Muerto el perro, acabado la rabia, entonces ya nos acabamos, este problema ya fue, y no es así. Hay una cantidad de personas, más de 500.000 de personas que están con enfermedades que son ya denominadas por el MINSA raras. Son enfermedades que son degenerativas, son enfermedades que no van a mejorar y que tienden a una muerte temprana, incluso no llegan a la adolescencia. Con lo cual, ¿qué cosa le estamos diciendo a estos chicos, a la familia de estos que están enfermos? Les decimos que no vale la pena luchar por ellos, que no son valiosos, que más los quieren, que realmente lo van a querer si van a eliminarlos inmediatamente. No. Entonces, ¿qué mensaje está dando la izquierda? Porque siempre es la izquierda la que quiere imponer esta cultura de muerte, esta agenda contra la vida, contra la familia. ¿Quién nos dice? Que hay personas de primer y segundo nivel, sí. Y que una persona enferma no vale la pena. Entonces, ¿qué va a hacer? Nos está llegando a qué? A un nazismo en el cual va a haber una superioridad de salud, no sé si de raza, sino también que va a ser una superioridad de personas. O sea, pobre de nosotros, cuando un viejito se enferme, va a tener miedo de ir a un hospital porque van a decir que van a aplicar la eutanasia, innecesario. Entonces hay que valorar a la persona mayor, al enfermo, a todo miembro de la familia por lo que es, por lo que vale, por lo que hace y sobre todo por lo que hace en nosotros. ¿Cuál es la respuesta que le damos como familia? Y creo que autorizando a una eutanasia le estamos dando la espalda a esa posibilidad de vida. Ok, muy bien. Entonces, te escuchamos, Juliana. Y sí, es importante, yo solo por la eutanasia quiero simplemente apuntalar dos cosas importantes, ¿no? Cuando uno hace referencia a la muerte digna, ¿sí? No es sino el sinónimo de darle al enfermo y a su familia los cuidados paliativos y la atención real. Una muerte digna es una muerte que dignifica, ¿sí?, a la persona, es decir, que va de la mano con la dignidad de las personas. Por eso es que se le dan los cuidados paliativos para no ser una tortura esta enfermedad. Y se le da también el acompañamiento psicológico y psiquiátrico al enfermo y a la familia. En el Perú hay una ley sobre cuidados paliativos, pero que no es reglamentada y que no está puesta en práctica. Esto haría mucho, mucho, mucho muy bien en lugar de aniquilar y matar, ¿sí? Creemos que desde Renovación Popular nos solidarizamos con el dolor que puede pasar la señora Ana Estrada o cualquier enfermo terminal o crónico. Pero sin embargo entendemos la importancia de la vida y el valor que ella tiene por ser una persona humana y por tener esta dignidad. Debemos darle todas las medidas médicas, ¿sí?, necesarias que estén a nuestro alcance para que este dolor no sea tortura, pero para que se entienda que siempre hay una esperanza para seguir viviendo. Y esto es una cosa que tiene que dar clara. Siempre hay una esperanza. Tanto que la señora Ana Estrada, después de que le dieron el permiso para la eutanasia, ha dicho que se siente más viva más que nunca. O sea, ahora está más viva que antes. ¿Sí? Ojo, la eutanasia es un eufemismo. Así como el aborto es la interrupción del embarazo, es decir, la aniquilación del embarazo, la eutanasia, o como mal llamada o mal entendida como muerte digna, porque el concepto
jurídico de muerte digna no tiene nada que ver con el suicidio asistido o el asesinato de un enfermo, trae graves abusos y excesos. Yo aquí les invito a recordar y a investigar dos casos emblemáticos del 2017, ¿no? El caso de Charlie Brown y Elfie Evans. Dos niños menores de 2 años que el gobierno, sí, inglés, los condenó a muerte, ¿sí? Porque determinaron que no valía la pena que ellos siguieran vivos. Los desconectaron, les quitaron el soporte de vida y no dejaron ni siquiera que murieran en casa con sus padres, sino que terminaron su vida en un hospital, algo que es tan trágico. Entonces, esos son los excesos a los que nos lleva relativizar la vida, ¿sí? Hoy hablamos de enfermos terminales, mañana podremos estar hablando ¿de quién? De hijos que quieren asesinar a sus padres por la herencia. Padres que igual tienen una enfermedad, ¿no?, degenerativa, pero que no significa que no sea su vida digna. Tenemos que cuidar mucho a las personas. No invirtamos dinero, ¿sí?, de impuestos tuyos y míos, pero que recuerden, el aborto nunca es gratuito, sale de nuestros impuestos, y la eutanasia también. No obliguemos con nuestros impuestos a matar más peruanos y además no seamos cómplices, porque la eutanasia implica que un personal médico, un médico o una enfermera que ha jurado luchar por preservar la vida, tiene que asesinar a través de una inyección letal a este paciente terminal. No seamos cómplices, no gastemos el dinero en algo que podría ser, ¿no?, muchísimo más beneficioso, como los cuidados paliativos o cualquier inversión pública en salud, ¿sí?, sobre todo en salud mental, que hoy se necesita tanto. La vida se debe respetar desde la muerte natural, desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, y este es uno de los principios básicos y pilares de Renovación Popular. Renovación Popular va a defender la vida, la familia, la libertad y la patria. Muchísimas gracias a las dos, realmente hemos tenido una ponencia magistral, efectivamente nos hemos excedido bastante en el tiempo, ha estado súper interesante, pero muy provechoso porque las personas, tras escuchar este mensaje de cada uno de ustedes, el panorama se les va a clarificar muy bien, van a saber exactamente de qué se trata cada tema y cada cosa, y ya estamos viendo a dos candidatas de lujo, a Juliana Calambroglio con el número 12 de Renovación Popular, igualmente a Gaby Pacheco con el número 30 de Renovación Popular para Lima Metropolitana. Muchísimas gracias por el tiempo de ustedes, gracias Gaby, gracias Juliana, el mejor de los éxitos, queremos gente como ustedes en el Congreso, con convicciones fuertes, con cosas claras, y que estamos seguros que van a luchar desde el Parlamento por un Congreso pro vida, pro familia, y sobre todo procurar que se aplique un enfoque de familia, que es lo que todos queremos sinceramente. Muchísimas gracias, y con ustedes amigos, gracias también por la sintonía y a aquellas personas que hacen retransmisión de la misma. Será conmigo hasta el próximo programa. Muchísimas gracias.